lo deja allí tú. Pero además, ¿dónde grabar? Pues ya. Menos mal, porque no. Muy buenas, compañeros. Bueno, ahora os contaré un poquito por dónde me he metido, pero lo primero que quería era presentaros el canal. Os digo que este canal lo quiero dedicar un poquito a mi aprendizaje, enseñaros todo lo que le voy haciendo a mi Yamaha Teneré, que la tengo desde hace bien poquito. Y bueno, los que algunos quizás me conozcáis del canal anterior, de Navarro V2, donde subía cosas de mecánica, tutoriales, y bueno, también subía cosas de algunas motos y de mi Ducati, de la Panigale que tengo también. Pero este lo quiero dedicar sobre todo eso, a grabar las rutas que hago un poco por el campo, a aprender, porque yo es la primera vez que voy a iniciarme con esto del trail. Y ya os digo que quiero aprender con vosotros y bueno, seguir también consejos y demás. Os voy a empezar enseñando un poquito la moto y nada, voy a empezar enseñándolo. Ya veréis que tiene cosas hechas la moto, tiene varias cositas, vídeos que he grabado. Y bueno, os voy a empezar enseñando la motito, le voy a dar la vuelta a la cámara, ya digo, me presento por aquí también. Y nada, os dejaré a lo largo del vídeo también tomitas que he ido haciendo, porque fijaros dónde estoy. Y no he venido solo, ya os digo, traigo acompañante, o sea que esto pues tiene más mérito entre comillas. Fijaros, ¿eh? Y tan mal que habrá mucha gente de estas Pirelli Scorpion, y porque la moto está en rodaje. Y no le he bajado presiones, le he quitado un poquito de aire nada más, pero vamos, que tiene las presiones de carretera. Y la moto pues se defiende bien. Yo cuando la compré, la probé, y la verdad que me gustó bastante, pero algo que yo le tenía ahí esa cosilla era la altura. Yo mido unos 76, 77 y aún así llego justito al suelo. Con botas algo mejor, pero con botas de enduro las he probado y pues con las botas de enduro no puedes doblar tanto el tobillo. Con botas de enduro, que es para lo que más que nada yo la quiero, ya se le cambiará las ruedas por unas un poco más para andar por caminos y demás. Pero estas me gustan bastante, las he probado por la carretera. Tiene ahora la moto, fijaros los kilómetros y demás, y esto también es algo que incorpora esta Yamaha de 2024, que es la pantalla TFT. Tiene ahora mismo 444 kilómetros la moto y bueno, está en rodaje, por eso tampoco le quiero dar mucha, pero ya os digo que me ha sorprendido bastante y me ha gustado, aunque lo que os comentaba de la altura, pues le he comprado unas violetas, ahí la estáis viendo, pues yo le he comprado, estas son las que trae originales, y yo le he comprado unas que bajan 2 centímetros. Hay gente que no las recomienda, o que recomienda cambiar el sillón. Yo he probado la moto, me he manchado con la cadena, yo he probado la moto con el sillón bajo, y la verdad que es muy incómodo, es muy duro. Y en esta pues bueno, no deja de ser algo incomodito, pero bueno, tiene su acolchado y la verdad que bastante bien. Y hemos pedido también, que nos llegará hoy, el sillón, que os fijáis aquí también le he quitado la tira porque le he puesto las agarraderas, que ya os enseñaré el vídeo en el que las monto. Le he comprado el sillón confort para el pasajero. Y poco más, ya os digo que lo poco que lo he utilizado, que ha sido más que nada por carretera. A mí la moto me ha encantado. Y echando en falta ese toque de la altura, que me gustaría que fuera un pelín más baja, pero bueno, al final es una moto de campo y cuando estás metiéndote por caminos y demás, pues interesa también tener altura. Yo creo que 2 centímetros tampoco, que baje la moto 2 centímetros, tampoco va a cambiar tanto la geometría de la moto, aunque le vamos a corregir con la altura en las horquillas. Ahí habrá que bajarle un poquito la horquilla, bueno, sacarle la barra hacia arriba, pero poco, ¿vale? 2 centímetros, lo justo. La guía de cadena también se la hemos puesto, aunque hace mucho ruido. Y bueno, los
diablo esto, los soportes para levantarla con el caballete. Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo suena. Ya os digo, ahora está totalmente de serie. Los temas. Yo llevo ahora el Street. Mira, si cambiamos al Explorer, ¿veis? ¿Veis cómo se va iluminando? Es que no se ve bien por el brillo. ¿Veis? Y bueno, ahora aquí cambiamos pues de uno en uno. Bueno, tiene cuenta marcha, que es muy importante. ¿Veis? Los 400 kilómetros que os he dicho. No me gusta este menú. Me gusta más el tradicional. ¿Veis? Mejor. Y ahora el tema del ABS. Mira, los modos de ABS. Pues tiene ABS activo, ABS solo delante y ABS totalmente quitado. Yo estaba probando este ahora. Doy esa vuelta quizás. Yo digo que es un coñazo para... Vale, lo picas y ahora lo dejas apretado. Vale, ahí te lo pones. Y después tiene este botón que si por ejemplo estás por campo, lo desactivas, le das ahí y ya está. Lo dejas apretado el botón un segundito y listo. Bueno, y la toma de USB también. Ahí si se ve ahí. Ahí está. Y tampoco mucho más, me compré la básica porque realmente no quería ni ponerle escape y al final pues bueno, uno acaba poniéndole cositas. Tampoco mucho, suena bien, pero bueno, con el Arrow suena mejor. Os dejo unas tomitas de cómo vamos a salir aquí del camino, que las voy a grabar ahora con la Insta360. Espero que os guste el vídeo, darle apoyo también al canal porque voy a subir más cositas. Ahora no os he grabado nada antes porque cuando compré la moto la usé 2 días y después empezó a llover muchísimo, que ha llovido estos días, entonces no la he usado prácticamente, pero me han ido llegando cosas de pedidos que iba haciendo. Entonces, conforme me iban llegando las cositas, pues iba grabando y no había grabado todavía el vídeo de presentación de la moto. Pero bueno, ahí la tenéis. Bueno, como primeras impresiones, la verdad que me está sorprendiendo bastante, sobre todo con dos. Es una moto que es muy pesada y por eso el tema de querer bajarla un poquito. Pero a la vez se le ve muy bien asentada y aunque las ruedas no son las más ideales para campo, yo digo que me están sorprendiendo bastante porque con lo mal que hablaba la gente no son tan malas, por lo menos a mí no me lo parecen. Simplemente le bajas un poco presiones y ya está, de 2,3 adelante, 2,3, 2,5 que suelen llevar y atrás 2,5, pues 2,9 aproximadamente. Pues le va la de adelante a 1,8 y la de atrás a 2 y la verdad que van bastante bien. Y como toma de contacto, pues esto viene genial porque te da cierta confianza el ver que, aunque no lo creáis, está muy suelta la arena. Voy con otra persona, solo llevo 400 kilómetros con esta moto, no vengo de este estilo de moto y aún así me siento bastante seguro con la moto por caminos y me da bastante confianza. Y nada, era solo un pequeño vídeo de presentación, pero la cosa se torció un poquito porque si os fijáis, y ya se está viendo, yo todavía no me había dado cuenta, me había dejado los guantes donde fui a grabar. Y ya digo que el sitio era un poco escabroso, sobre todo el último punto de llegada, y ahí me pasó lo que ahora veréis, vamos. Ahora lo veréis. No paséis el vídeo y estar atentos, porque vaya estreno que le hice a la moto. Vueltecita hacia atrás
y unos kilómetros de nuevo, pues nada, unos kilómetros más y a la aventura. Ya digo que conforme me iba metiendo y ya iba conociendo el camino, pues al final te da más confianza y vas más rápido. Pero como el último tramo era arena muy suelta, ahí ya decidimos de que no íbamos a ir los dos, iba a bajar yo, pero bueno, al final fue mi novia mientras yo le iba dando vuelta a la moto. Y bueno, la prisa, la inexperiencia y un poco la locura de hacerlo rápido. Y fijaros, yo no sabía que una moto se podía atascar y se me atascó. Al final la saqué, pero bueno, fue la sorpresa del día. Porque yo estaba notando que la moto como que no salía, como parecía que patinaba el embrague, pero no, el embrague no estaba patinando. Lo que estaba era enterrándose en la arena. De tal modo que si os fijáis ya llego a ponerme de pie perfectamente sin estar sentado en ella y está totalmente enterrada la moto. Hostia, tú, me has atascado. Y sí, señores, me había atascado, fijaros, estaba enterrada hasta media rueda, pero bueno, estamos para esto y al final te lo pasas bien. Una aventura más. De eso se trata el canal. Aventuras. Como veis, pues tampoco iba yo con la mejor equipación, porque no teníamos pensado de meternos tanto en este fregado, pero bueno, al final echamos un buen ratito y lo pasamos bastante bien. Y como siempre, pues la Insta y la GoPro dejaron de grabar cuando iba a sacar la moto, pero bueno, deciros que recuperamos los guantes, sacamos la moto y nos volvimos a casa sanos y salvos. Nada, compañeros, un saludito, ya veréis con lo bien que va ahora por los caminos, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.